Elvis Aaron Presley, nacido el 8 de enero de 1935 en Tupelo, Mississippi, Estados Unidos, conocido en todo el mundo sencillamente como Elvis, está considerado una de las figuras más importantes de la música y la cultura del siglo XX. Cambió para siempre el panorama musical norteamericano con un sonido y un estilo que combinaban diversas influencias artísticas muy diferentes entre sí, convirtiéndose además en una auténtica revolución musical que dio paso a una transformación cultural de dimensiones mundiales. Elvis era un apasionado de una amplia variedad de ritmos y estilos. Sus influencias incluían desde baladas pop a la música country que se hacía en su época, pasando por las composiciones gospel que solía escuchar en la iglesia, e incluyendo asimismo el sonido R&B realizado por artistas de color que escuchaba durante sus primeros años de adolescencia en la histórica calle Beale Street de Memphis. Su mayor aspiración fue siempre asimilar las canciones que tanto le gustaban y extraer de ellas un estilo propio y original. Por aquel entonces nadie podría haber imaginado hasta qué punto Elvis haría realidad aquel sueño, ni el enorme impacto que ejerció en la música y en la sociedad. Supo mezclar una gran variedad de estilos e influencias, creando un sonido que hasta ese momento nunca se había escuchado en ningún otro lugar. Durante ese proceso se convirtió en el representante más famoso del mundo del rock and roll, ofreciendo a toda una generación un sonido propio e innovador. La carrera de Elvis, como la de cualquier otro artista, tuvo sus buenos momentos junto a otros no tan afortunados, pero por encima de todo destacan dos periodos que definieron su historia musical, 1955-1956, cuando adquirió una enorme popularidad en Estados Unidos y en el resto del mundo con un sonido que recogía influencias procedentes de distintos estilos, y los años 70 cuando tras haber regresado en 2 ocasiones tras otros tantos alejamientos del mundo artístico, recuperó su imagen de mito gracias a sus giras de conciertos. Hoy el éxito que consiguió como artista se mantiene tan impactante como el primer día y Elvis Presley sigue siendo indiscutiblemente el rey del rock and roll. La carrera de Elvis, sin embargo, no nació con el rock and roll. En sus primeras grabaciones realizadas con Sam Phillips en el sello Sun Records en 1954, Elvis cantaba balada tras balada. Aunque parezca increíble, por aquel entonces no consiguió impresionar a Phillips, quien pensó que el talento de Elvis nunca podría compararse con el de estrellas como Eddie Fisher, Dean Martin o Johnny Ray, los grandes baladistas de aquella época. Un buen día, Elvis, durante un descanso en la grabación de uno de sus discos, interpretó sin ensayar previamente una versión del tema That's Alright Mama, de la estrella del blues Arthur Crudup. Aquel sonido formado por la voz de un cantante blanco influido por la música negra era exactamente lo que Phillips estaba buscando para promocionar un nuevo estilo. El sonido que Elvis creó en 1954-55, justo antes de lanzarse al estrellato al año siguiente, resultó revolucionario ya desde sus primeras interpretaciones. Elvis añadía un toque de rhythm and blues al estilo country y viceversa, mezclando géneros musicales que hasta entonces se mantenían totalmente independientes. Criticado precisamente por haber eliminado la línea divisoria entre el pop y el country, Elvis estaba abriendo las puertas de lo que significaría un nuevo género que a partir de entonces sería conocido en todo el mundo como rock and roll. En 1956, Elvis ya era una gran estrella en toda Norteamérica y estaba considerado como el líder del movimiento rock and roll. Aquel nuevo género encontró un nuevo hogar en el sello RCA, al que Elvis se incorporó aquel mismo año. Con el lanzamiento de Hound Dog en 1956, Elvis profundizó aún más en aquel nuevo sonido que incluía toques de pop, R&B y gospel en sus grabaciones. Al hacerlo, alcanzó un nivel de éxito mayor del que hasta entonces había conseguido ningún otro artista. Su primer lanzamiento con RCA, Elvis Presley se mantuvo en el número 1 de la lista de álbumes durante 10 semanas, convirtiéndose en el LP más vendido de la época. Además, los singles que se extrajeron ocuparon el número 1 durante 24 semanas. En 1956, Elvis llegó a tener al mismo tiempo hasta 10 singles de estilos diferentes en el top 100. Sin embargo, fue el rock and roll lo que le convirtió en una estrella conocida en todo el mundo, admirada y criticada a la vez. Aquel nuevo sonido, el rock and roll, se convirtió en el auténtico catalizador de una importante serie de cambios a todos los niveles. Elvis proporcionó a la juventud de los años 50 una generación con unos enormes deseos de cambio
cambio que buscaba una alternativa a la música que escuchaban sus padres, un sonido y un estilo que podían considerar como algo propio. La música de Elvis, con el cambio radical que supuso respecto a las baladas que solían dominar en el mundo de la música antes de su llegada, y su impactante personalidad, proporcionaron a sus fans el estilo fresco e innovador que esperaban desde hacía tiempo. A lo largo de aquel proceso, sus críticos, incluyendo a sus padres, muchos medios de comunicación y otros artistas, le dedicaron adjetivos como rebelde, peligroso o lascivo. Irónicamente, Elvis nunca se planteó hacer música como un método para iniciar una revolución social. Su único objetivo era entretener al público. La fiebre del rock and roll empezó a decaer en 1958, cuando Elvis fue llamado a filas. En aquella época, el sello RCA publicó 3 singles de éxito mientras Elvis cumplía el servicio militar. A pesar de ello, la popularidad del rock and roll fue disminuyendo a medida que el género evolucionaba y los fans empezaban a escuchar nuevas canciones. Cuando salió del ejército en 1960, el sonido y el estilo de Elvis habían cambiado. El primer álbum que publicó después de licenciarse, Elvis is Back, mostraba una voz más controlada y madura después de haber pasado 2 años en el ejército. Todo ello, unido al desarrollo de nuevas técnicas de grabación, hicieron que la voz de Elvis sonara mejor que nunca. En su primer lanzamiento después de 2 años de alejamiento, incluyó no solo rock and roll, sino también pop y gospel. Además de su afición por la música, Elvis deseaba fervientemente convertirse en actor. Su manager, Coronel Parker, le animó en su aspiración como medio ideal para aumentar la popularidad de Elvis entre el público. En los años 50 y principios de los 60 aspiraba a convertirse en actor dramático. Sin embargo, el público se mostraba mucho más interesado en su música. Eso hizo que Elvis se viera encasillado a interpretar películas musicales, algo que siempre le hizo sentirse enormemente frustrado. A lo largo de los años 60, alteró su carrera como actor con su faceta como cantante, pero mientras su participación en el cine resultó todo un éxito, las canciones que grabó para sus películas no conseguían tanto éxito como se esperaba de ellas. Para solucionarlo, Elvis siguió grabando discos que incluían canciones nuevas totalmente independientes de las que interpretaba en sus películas. En la etapa entre 1961 y 1968, Elvis había conseguido triunfar tanto en el cine como en la música. Con el tiempo, sin embargo, la popularidad de Elvis empezó a decaer. Su música ya no incluía la originalidad y espontaneidad de su primera etapa. Al mismo tiempo, la invasión de la música británica en 1963, que se vio empujada al éxito en los años 50 precisamente gracias al éxito del norteamericano, empezaron a dañar la carrera de Elvis. Lo mismo que ocurrió con el éxito que alcanzaron otros artistas estadounidenses. Grupos como The Beatles, The Rolling Stones, The Doors y cantautores como Bob Dylan entraron a formar parte del mundo de la música y se convirtieron en una nueva alternativa para los fans más jóvenes. En 1968 las cosas cambiaron cuando Elvis protagonizó un espectacular regreso. Aunque en un principio se pensó como un programa navideño, Elvis, un especial televisivo que supuso su regreso a la actualidad en 1968, empujó su figura a un nuevo nivel, tomando buena parte de su repertorio de los años 50 junto con algunas nuevas canciones. Aquella actuación se convirtió en una excelente retrospectiva de su imagen anterior, tanto en sonido como en lo que se refiere a su imagen y estilo. Vestido con un traje de cuero negro, Elvis mostraba el mismo carisma y la misma energía que cautivaron a toda una generación 10 años antes. Su espectacular interpretación ofreció nuevas energías a un público que había olvidado la fuerza y el dinamismo de Elvis Presley. La increíble reacción del público y las excelentes críticas que recibió aquel especial animaron a Elvis a intentar recuperar la posición de líder en el mundo de la música. Para empezar, cambió su estilo de grabación por primera vez en casi una década. Dejó a un lado los estudios de Nashville, que fueron su hogar entre 1960 y 68, y un mes después de la emisión de aquel famoso especial televisivo de 1968, empezó a grabar en Memphis, contando además con un nuevo grupo de músicos. De nuevo, Elvis resistía a dejarse encasillar por las barreras musicales de su época y se volcó en el desarrollo de un estilo propio, lo mismo que hizo con las canciones que interpretó tras su regreso del servicio militar. From Elvis in Memphis, el álbum que publicó en 1969, incluía varios géneros muy distintos entre sí. El disco
ofrecía nada menos que 12 personalidades musicales totalmente independientes. Apoyado por el éxito de los singles In the Ghetto y Suspicious Minds, las canciones contaban además con letras más maduras y con un mayor compromiso social. Elvis acababa de iniciar una nueva e importante etapa en su carrera. El programa especial de 1968 también le ayudó a conseguir la interpretación con el público que había echado de menos desde su etapa en Hollywood. En agosto de 1969, Elvis volvió a iniciar una serie de espectaculares conciertos en directo, empezando con 4 canciones con lleno absoluto en el International Hotel de Las Vegas, lo que supuso todo un récord en aquella época en lo que se refiere a asistencia de público a un concierto. Tras realizar nuevas actuaciones en Las Vegas, inició una gira con la que recorrió las principales ciudades de Estados Unidos. Entre concierto y concierto, Elvis siguió grabando nuevos discos. De nuevo, sus singles y álbumes vendieron millones de copias. En enero de 1973 volvió a hacer historia, confirmando su éxito mundial con la emisión de Elvis Aloha from Hawaii, un programa especial que fue presenciado por más de 1.000 millones de espectadores en 40 países. Aunque Elvis siguió actuando en directo a lo largo de los años 70, sus conciertos fueron perdiendo fuerza. Durante aquel periodo su repertorio estaba formado sobre todo por baladas que se centraban en los momentos más duros de su vida, incluyendo su fracasado matrimonio. Elvis y Priscilla se divorciaron en 1973. Hacia el final de su carrera, Elvis aún disfrutaba cantando en directo, pero mostraba síntomas de cansancio en lo que se refiere a su carrera como artista discográfico, hasta tal punto que insistió en grabar desde su propia casa. De hecho, nunca asistió a su última sesión de grabación, prevista para el mes de enero de 1977 en Nashville. Después de haber alcanzado más éxito que ningún otro artista, Elvis empezó a aburrirse y propuso empezar a descubrir nuevos retos. Al mismo tiempo, su salud fue empeorando, enfrentándose a numerosos problemas y a una creciente dependencia de las medicinas. A pesar del trágico final que alcanzó su vida y del repentino final de su carrera, los logros conseguidos por Elvis se mantienen como auténticos hitos históricos. En Estados Unidos ha conseguido 132 discos de oro, platino o multiplatino por sus álbumes y singles, mucho más que cualquier otro artista. Es la única persona que ha conseguido formar parte de los 3 Halls of Fame, es decir, los dedicados al rock and roll, country y gospel. A nivel mundial, Elvis ha vendido más de 1.000 millones de discos, más que ninguna otra estrella. 48 años después de su muerte, sigue siendo una de las figuras más influyentes de la música y la cultura norteamericanas. Y lo que es aún más importante, sus logros han sido reconocidos por varias generaciones que han dedicado a Elvis un lugar permanente no solo en Estados Unidos, sino también en la historia de la música y del resto del mundo.